Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este maravilloso lugar, ¿verdad? Donde vamos a compartir esta poderosa palabra. Y espero pues que tú ya estés dispuesto, ¿verdad? Con tu corazón ya aquí disponible para poder escuchar la palabra de Dios que Él tiene en este momento para tu corazón. Bien, vamos a orar para que sea Dios que toma control, ¿verdad? De todo nuestro entorno y que sea pues el que tome control de este momento y que Él ponga sus palabras en mi boca para que pueda hacer ese efecto, ¿verdad? En tu corazón. Así que vamos a orar en este momento y dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por este día que nos ha otorgado. Gracias, bendito Dios. Estamos aquí una vez más agradecidas contigo, Señor, porque es por tu gran misericordia que tenemos vida. Es por tu gran misericordia que tú nos preservas, Señor, y que nos guardas, Señor, para este momento. Gracias, bendito Dios, porque es tu voluntad, Señor, que estemos ahora aquí compartiendo esta palabra, Señor, es porque tú lo quieres. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están ahí al otro lado, que están escuchando mi voz en este momento, que quites toda distracción, Señor, y que en este instante puedan ellos escuchar con claridad la palabra de Dios que tú tienes, Señor, y que pueda quedar esta semilla sembrada en sus corazones. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a recordar un poquito lo que hablamos ayer y estamos hablando de esta serie que se llama ¿Cómo vencer la carne? Amén, ¿cómo vencer la carne? Y nos estamos recordando, ayer estábamos hablando de esos aspectos, de ciertos aspectos que no son, ¿verdad?, agradables para Dios. Que, por cierto, el tema era acciones que aborrecen. Acciones que Dios aborrece. Y hablamos ahí del egocentrismo, ¿verdad? Hablamos de la hipocresía, hablamos de la vanagloria, del orgullo, de esos aspectos y muchos otros más, ¿verdad? Que hablábamos el día de ayer en cuanto a esas actitudes de la carne que a Dios le desagrada. Ahora tenemos un nuevo tema, es el tema número 3, y este tema se titula en esta noche, carne y espíritu no son compatibles. Amén. Carne y espíritu no son compatibles. Yo no sé cuántas veces tú has visto, más que todo con los niños pequeños, ¿verdad? Que les piden esos juegos, que vemos rompecabezas o vemos de esas figuras, ¿verdad? Que son de este ensamble de 3D, ¿verdad? Y muchas veces cuando no encaja cabal, ¿verdad? En lo que es el espacio que tiene que tener esa figura, entonces podemos decir no son compatibles, no encaja, ¿verdad? Y así es nuestra alma, así es nuestro espíritu, así es nuestro espíritu con la carne, no encajan, no son compatibles, no pueden relacionarse. Es como la luz y las tinieblas. O puedes tener luz o estás en tinieblas, una de las dos cosas, ¿verdad? Cuando se va la energía eléctrica, pues entonces podemos nosotros ver esa situación, ¿verdad? O se está en la oscuridad o se está en la luz, pero no podemos estar en ambas cosas. Y así mismo es la carne y el espíritu. No podemos estar en ambas cosas porque no son compatibles. Amén, no son compatibles. Entonces vamos a leer acá la palabra de Dios. Quiero invitarte que abras el libro de Gálatas capítulo 5, 17, ¿verdad? Gálatas 5, 17, y dice de la siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Amén, para que no hagas lo que queréis. Pero dice la primera parte, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? La carne siempre quiere placer, la carne siempre quiere comer, ¿verdad? El espíritu te dice ayuna. La carne siempre dice duérmete, ¿verdad? Pero el espíritu dice vela, ¿verdad? Entonces, siempre va en contradictorio. El espíritu siempre quiere agradar a Dios, quiere estar introducido en la presencia de Dios. El espíritu se deleita de la presencia de Dios, se deleita en escuchar su voz, se deleita estar en esa atmósfera espiritual que tiene que ver en Dios, ¿verdad? La carne no, la carne siempre quiere lo distinto, siempre va queriendo lo del mundo, ¿verdad? Esa es la carne, siempre va buscando agradarse con las cosas del mundo, con lo que le agrada al mundo, con la música del mundo, con las actitudes del mundo. Ahí está bien deleite la carne, pero por eso no contrastan, porque van en diferentes direcciones, no se pueden conllevar. Entonces aquí lo vemos como dice la palabra de Dios, ¿verdad?
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y me llama mucho la atención esto, para que no hagáis lo que queréis. ¿Por qué? Porque una persona que tiene el Espíritu Santo sabe correctamente en su corazón cuando le dice, mire, esto no lo haga. Mire esto, esta acción que está haciendo está mal. Esto que usted está cometiendo está errado. Entonces cuando el Espíritu Santo viene y te está redarguyendo, te está manifestando que alguna acción está incorrecta o que algo te va a traer consecuencias mal porque está sirviendo de tropiezo a otro, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo te lo dice, pero cuando tú no atiendes la indicación, ¿verdad? Entonces se llevan las consecuencias. Por eso es importante poner mucho cuidado cuando el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo nos indica de algo, cuando el Espíritu Santo nos advierte de algo que va a suceder, ¿verdad? Cuando nos advierte, porque Él siempre nos redarguye de pecado. Pero cuando nosotros no obedecemos, entonces se lleva la consecuencia. Amén. Así que podemos ver esto acá, ¿verdad? Y dice aquí, para que no hagáis lo que queréis. El Espíritu Santo no va a dejar que lo que la carne quiere lo haga, ¿verdad? Porque siempre va a estar diciendo, siempre va a estar hablando. El Espíritu Santo siempre va a estar indicándote cada una de las acciones. Por eso dice ahí, para que no obtengas el fin que queréis, o sea, para que no hagas lo que queréis. El Espíritu Santo es el indicador, es el que te va marcando la conducta, qué es lo que debes de hacer y qué no es lo que debes de hacer. Amén. Ahora bien, vamos a ir aquí, dice acá que hay consecuencias de la carne y vamos a ver estas consecuencias de la carne. ¿Por qué es necesario saber esto? Que la carne pues también nos genera consecuencias, ¿verdad? Y aquí vamos a ver en el primer punto que la carne promueve la inmadurez. Una persona que se deja llevar por la carne es una persona inmadura, es una persona que jamás va a entender lo que es del espíritu, porque lo que lo mueve más son las acciones carnales. Entonces, a por más que luche, y hay muchas personas que se sienten mal porque dicen, ¿por qué aquel tiene ese don? ¿Por qué aquel Dios lo usa de esta manera? ¿Por qué aquel? Y está viendo ciertas actitudes en otras personas que ellos anhelan, pero lo que pasa es que no lo pueden obtener. ¿Por qué? Porque están más inclinados hacia las cosas de la carne que del espíritu. Y ya vamos a ver más adelante lo que quiere decir eso, ¿verdad? Pero dice acá que las consecuencias de la carne es que promueven la inmadurez en las personas. Y dice allá 1 Corintios 3, 1, 3. 1 Corintios 3, 1, 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois aún carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo y está describiendo acá. ¿Acaso no sois carnales? Toda persona carnal se deja llevar por las acciones carnales. Y de esas acciones hablábamos ayer, ¿verdad? Aquí habla de los celos, lo vuelve a recordar. Estamos hablando de los celos ministeriales, como lo que yo te acabo de mencionar, ¿verdad? Gente que anhela y desea ser como otra persona que ha pagado un precio, se limita espiritualmente, se aparta, ¿verdad? Para poder obtener un nivel espiritual. Y obviamente esa persona que pasa más tiempo con Dios, esa persona que se dedica más a buscar a Dios, esa persona va a tener un mayor nivel espiritual que alguien que esté inclinado a hacer las cosas de la carne. Todos tenemos la misma posibilidad de alcanzar esos niveles. Lo que resulta que no todos queremos pagar el precio. Eso es lo que pasa. Queremos y se ve bonito el hermano y queremos lo que el hermano quiere, queremos lo que la hermana tiene, ¿verdad? Pero no queremos pagar un precio para poderlo obtener, lo queremos así nomás y venimos y empezamos a afectar a nuestros hermanos con esas actitudes carnales, ¿verdad? Como lo mencionábamos el día de ayer.
Y aquí nos llama personas inmaduras el apóstol Pablo. Esas actitudes son de personas inmaduras y que jamás van a alcanzar, si ellos no se proponen el cambio, jamás van a alcanzar esa madurez espiritual. Los celos ministeriales, las contiendas, cuando hay pleitos entre ellos mismos, las diserciones, cuando hay esas divisiones, yo soy de aquí, pues entonces tú no eres de mi equipo, pues vete con el otro equipo, ¿verdad? Y hacemos esas divisiones, ¿verdad? Entonces todo eso a Dios le molesta, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está describiendo a una persona. Gloria a Dios. Seguimos acá, hubo aquí un pequeño corte. Seguimos adelante. Aleluya. Pues entonces dice aquí, el apóstol Pablo dice que estas son personas inmaduras. Esas personas que tratan de esa manera, ¿verdad? Que solo son contiendas y andan viendo cómo afectar a otro. Personas inmaduras. Y esto es lo que hemos de cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere utilizarnos. Pero mientras estamos nosotros teniendo esas actitudes y mientras nosotros estamos llenándonos de algo que no debe de ser, pues entonces no podemos ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que Él quiere para que nosotros podamos ser utilizados de la manera que Dios nos quiere utilizar. ¿Ok? Bien, vamos a ir más adelante y dice, nos provoca la muerte, ¿verdad? Esas conductas nos provocan la muerte, dice aquí, Romanos 8, 6 y 7. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice, tú y yo, ¿verdad? Somos esos recipientes. Dice, pero ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Tú y yo somos esos recipientes y tú decides de qué lo quieres llenar. Si lo quieres llenar de presencia de Dios o lo quieres llenar de esas obras de la carne o quieres seguir haciendo esas actitudes carnales, ¿verdad? Que envías a personas, pagas a personas, ¿verdad? Para que provoquen tantas cosas, para poner el tropiezo a otro. Entonces tú dices si quieres ser de esas acciones, si quieres venir comportándote de la siguiente manera, ¿verdad? O quieres, ¿verdad? Ser ese recipiente que el Espíritu de Dios va a utilizar, ¿verdad? Para su honra y su gloria. Tú decides, porque Dios es aquel que nos da ese libre albedrío. Dios no forza. El Espíritu Santo es un caballero. Él no forza. Él solamente da la oportunidad y te deja escoger a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a decidir con todo aquello, ¿verdad? Que Dios te ha otorgado. Nosotros somos un envase, como te decía, y nosotros decidimos de qué lo vamos a llenar. Yo he puesto este ejemplo en otras veces, ¿verdad? De ciertos sacos, ¿verdad? Sacos en esas tiendas de cereales, mantienen esos sacos, ¿verdad? Y los llenan de arroz, o los llenan de azúcar, los llenan de maíz, los llenan de frijoles. Pero la gente, para poder identificar qué es lo que contiene ese saco, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene? Entonces le dice a la persona, mira, ese saco, mueve ese saco que tiene frijoles, o mueve aquel saco que contiene el azúcar. Entonces así es como lo identifican. Ahora mi pregunta es, ¿cómo te identifican a ti en tu colonia? ¿Cómo te identifican a ti en tu casa? ¿Qué es lo que la gente ve dentro de ti? Porque de lo que tienes adentro, eso es lo que tú reflejas a los demás. Eso es lo que tú muestras a los demás. Si tienes a Jesús en tu corazón, pues eso es lo que tú muestras, ¿verdad? Entonces así es como tú te relacionas. Y sabes que a Dios no lo engañamos, ¿verdad? Tú sabes que Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de una persona. Dios lo conoce perfecto. Entonces tú muestras lo que tú cargas dentro de ti. Amén. Entonces, ¿de qué te vas a llenar? Vas a permitir que sea de ese espíritu de vida que estamos hablando, del Espíritu Santo, que es vida y paz, ¿verdad? Porque nuestro Dios, pues además que nos da vida, podemos permanecer en paz a pesar de medio de la tribulación, a pesar del medio del tormento, a pesar del medio de esas circunstancias difíciles que vivimos. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos mantener esa paz, podemos mantener esa tranquilidad, sabiendo que hay un defensor para nosotros, sabiendo que Él no deja pasar de nada y que sabemos que Él es un Dios justo y que ve todas las cosas, y en medio de la adversidad Él va a actuar a nuestro favor. Entonces nosotros podemos descansar tranquilos, confiados en sus brazos. Miras qué maravilloso es eso. Yo te voy a confesar que yo he sido una persona extremadamente afanosa.
Una persona de que cuando a mí se me delegaba algo, yo no estaba tranquila hasta que lo terminaba. Y tal vez tenía tiempo para terminarlo, tal vez me han dado mucho espacio de tiempo para poderlo realizar, pero no, yo me afanaba y decía, hasta que esto no esté listo, yo no puedo descansar. Y así mismo con todas las actividades y así mismo con todas las necesidades de mi hogar. Hasta que no esté listo esto, yo no puedo estar tranquila. Hasta que no esté listo, yo me afanaba mucho. Y verás que Dios trata de la manera tan bella con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cuando Dios viene y te trabaja el afán, y que sí me gustaría trabajar, es un tema que tengo pendiente y que sí me gustaría tratarlo contigo, vamos a ver cómo le hacemos el espacio, ¿verdad? Porque cuando Dios te trabaja el afán, tú puedes descansar tranquilamente en medio de la tempestad, así como Jesús lo hacía en la barca. Puede haber muchas complicaciones a tu alrededor, pero tú puedes estar tranquilo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está en tu corazón. Y tú sabes quién camina a tu lado. Tú sabes quién te defiende. Tú sabes quién es tu Dios. Y cuando tú sabes quién es tu Dios, tú no te detienes, tú sigues caminando, tú sigues haciendo, tú sigues ejecutando y tienes tu confianza puesta en Dios porque sabes que todas las cosas van a resultar para bien. ¿Por qué? Porque tienes un Dios que no te va a fallar nunca, un Dios que es fiel. Las personas te pueden fallar, las personas fallan, pero Dios no falla. Y Él siempre tiene cuidado de ti. Él siempre sabe lo que está pasando y está aconteciendo. Él conoce el trasfondo de todo. Porque nosotros podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar jamás. Entonces, cuando nosotros ponemos esa confianza en nuestro Dios, cuando nosotros podemos descansar en medio de la tempestad, Dios puede poner esa paz en nuestro corazón y podemos descansar tranquilos porque Él está con nosotros en medio de la adversidad. Amén. Entonces, ¿de qué estás lleno tú? Me gustaría que tú reflexionaras ahora. ¿De qué estás lleno? Porque si tú vienes y reaccionas rápidamente, ¿verdad? Y vienes te pones desesperado y te pones ante una situación, entonces quiere decir que nos hace falta. Yo no te lo voy a negar. Yo también soy imperfecta. A mí también me hace falta. Aquí estamos aprendiendo ambos, ¿verdad? Estamos aprendiendo ambos. Y a mí también, ¿verdad? A veces me hace falta venir más, ¿verdad? Y llenarme más del Espíritu de Dios, llenarme más de la presencia de Dios, porque cuando tú estás lleno a nivel, ¿verdad? Tú puedes mantenerte tranquilo, ¿verdad? Y puedes tener esa paz de Dios en tu vida. Entonces, ¿de qué te llenas tú? Porque aquí dice que estas acciones carnales lo que produce es una muerte espiritual, porque estás muerto espiritualmente, pero no entiendes nada de lo que tiene que ver con el espíritu. Porque dice que las cosas de la carne no disciernen las cosas del espíritu. Dios te puede estar hablando, pero no puedes comprender qué te está diciendo. Dios te puede mostrar el camino, la salida de alguna circunstancia difícil, pero tú no puedes verla. ¿Por qué? Porque no estás en el espíritu, estás en la carne. Entonces es necesario que nosotros le demos muerte a la carne para que el Espíritu tome ese dominio en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y podamos venir y ser guiados por el Espíritu Santo. Es la única manera de cómo podemos escuchar su voz, es la única manera de cómo podemos nosotros venir y entender cuál es la guianza que Él nos está entregando cuando andamos a través del Espíritu Santo. A través de la carne no se puede comprender nada, porque incluso dice que la palabra de Dios dice allá, el apóstol Pablo dice también que para los hombres las cosas del Espíritu son locura. Claro, porque no lo pueden entender. Por eso mejor prefieren decir que es una locura, porque no pueden concretizarlo en su mente, que nosotros los cristianos operemos de esta manera, que nosotros los cristianos en medio de la tempestad podemos descansar, que nosotros los cristianos podemos tener esa fe en Dios en cualquier circunstancia. No pueden entender ellos porque muchas veces, hasta en medio de alguna circunstancia que pueda generar dolor, nosotros estamos sonriendo, porque nuestra confianza está puesta en Dios. No pueden comprender eso ellos, porque no conocen a Cristo. Pero nosotros sí lo conocemos y esa es nuestra confianza, nuestra fortaleza. Entonces yo te quiero dejar a ti este momento. ¿De qué estás lleno tú? ¿Verdad? ¿De qué estás lleno tú? Porque de lo que estás lleno, así es como tú vas a accionar. De lo que estás lleno, ese va a ser tu testimonio que le vas a dar a las personas. De lo que estás lleno, eso es lo que le vas a mostrar a tu familia. De lo que estás lleno, eso es lo que va a ver el bienestar de tu hogar o que siga lo mismo. ¿Verdad? Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón, una persona que no está obrando a través del Espíritu, pues la familia, ¿cómo puede estar? Ahora, no te lo voy a negar, siempre hay problemas, siempre hay dificultades porque el enemigo se mete en la familia.
¿verdad? Pero es más difícil cuando una persona es más dada a la carne que al espíritu. Es más difícil. Pero cuando tú estás en el espíritu y estás luchando y sabes que estás peleando con el enemigo porque está metido en tu hogar, está destruyéndolo, entonces tú vienes y estás más fuerte en el espíritu y estás haciendo esa guerra espiritual con ese diablo que se ha metido, ¿verdad? Entonces tú vienes y estás firme porque estás en el espíritu. Pero ¿qué tal si estás en la carne, verdad? Y tú tienes esperanza de que todo se va a obrar para bien. ¿Qué más hace la carne? Las obras de la carne dice, controladas por Satanás. Él controla las obras de la carne, porque Él es el que siempre se pone de tropiezo. Él es el que siempre quiere que las cosas no avancen, las cosas espirituales. Él es el que siempre se pone de tropiezo a que tú no te desarrolles espiritualmente. Él es el que pone tropiezo para que tú no vengas con toda confianza a la presencia de Dios. Siempre viene y trae pensamientos, ¿verdad? O trae algo, ¿verdad? Para que tú te vengas y salgas de la presencia de Dios, o viene a afectar la atmósfera para que tú no puedas mantener, ¿verdad? Esa presencia de Dios en el área donde tú estés orando. Es el enemigo el que hace eso. Y dice Efesios 2:3:3, dice, Efesios 2:3:3, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del viento, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era antes que viniéramos a Cristo. Ahora tenemos que mostrar un cambio. No podemos seguir siendo iguales. Si nosotros seguimos manteniendo y alimentando la carne, entonces quiere decir que no hemos nacido de nuevo. No somos esas personas que nos llamamos hijos de Dios, ¿verdad? Porque ahí compartí, parece, ahora esa tarjetita de Juan 1:11 y 12, que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la bendición que nosotros tenemos cuando recibimos a nuestro Dios en nuestro corazón. Pero si nosotros decimos haber recibido a nuestro Dios, pero estamos sirviendo de tropiezo al hermano, pero si estamos haciendo esas acciones carnales, si estamos en esos celos y contienda, como nos mencionabas en el versículos anteriores, entonces no hemos nacido de nuevo porque estamos alimentando la carne. Y se supone que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo de venir y redarguirnos de pecado y venir recordándonos, ¿verdad? Que estamos haciendo ciertos errores y que nosotros vamos a ir cambiando. El Espíritu Santo transforma a las personas, pero si no hay una transformación, entonces quiere decir que no ha nacido de nuevo la persona y que debemos de trabajar con ello. Si tú no has obtenido esos cambios, si no hay esos cambios en tu vida, entonces yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, porque es importante. No sabemos en qué momento Dios viene, y si tú estás actuando de esa manera carnal, quiere decir que no has nacido de nuevo y que es importante que tú reconozcas a Jesús en tu corazón. Amén. Porque aquí está bien claro, dice que las obras estas de la carne son manipuladas por Satanás. Dice, en las cuales anduviste en otro tiempo. Ahorita somos nuevas criaturas, no podemos estar siguiendo esos pasos, ¿verdad? Dice aquí, no podemos seguir los pasos del adversario, porque quien es nuestro guía, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Ese es nuestro guía. Pero si tú estás haciendo las obras de la carne, no te estás siendo guiando por el Espíritu Santo. Discúlpame, no es el Espíritu Santo que te guía. Si tú estás haciendo lo mismo, si estás en la carne, si estás con lo mismo del mundo, entonces no te está guiando el Espíritu de Dios, perdóname, te está guiando el diablo, ¿verdad? Porque dice aquí que Él es el que guía, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del viento, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Imagínate, hijos de desobediencia, ¿cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho, estás mal, estás accionando mal, no te vayas por ese camino, no hagas eso? Pero tú dices, yo lo voy a hacer de todas maneras. Mira, hijo, es tiempo que ayunes. Mira, hijo, te dice el Espíritu Santo, es tiempo que veles, es tiempo que te pongas pendiente, es tiempo que leas más la palabra de Dios.
Es tiempo que vengas en mi oración. Y nosotros decimos, no, queremos seguir haciendo las cosas que nos da la gana ahorita, nuestra propia voluntad. Entonces estamos cometiendo ese error, siendo hijos de desobediencia, porque le estamos dando más prioridad a las acciones de la carne que a lo que nos va a traer esa vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aquí lo dice, hijos de desobediencia. En ellos opera este espíritu del mundo. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. No había diferencia. No había diferencia, éramos iguales todos antes. Ahora sí tiene que haber una diferencia. No puede ser igual que los demás. Tiene que haber una diferencia. Y cuando hablo de diferencia, no estoy hablando de apariencia. Estoy hablando del corazón. Estoy hablando de la conducta. Estamos llamados a hacer luz, no tinieblas. Y cuando nosotros venimos, influenciamos a otro a cometer el mal, estamos siendo esas entidades que vienen y expanden tinieblas. Pero cuando nosotros somos luz y le ayudamos a otro a hallarse en el camino correcto, estamos siendo luz para ellos. Y esto es recompensado por Dios, porque ese es nuestro trabajo, marcar una diferencia, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que ser diferentes, como dice aquí, no como los demás, ¿verdad? No como los demás. Ahora, ¿qué beneficios podemos tener cuando venimos al Espíritu Santo y le permitimos que Él obre nuestras vidas y que Él haga, ¿verdad?, con nosotros lo que Él debe de trabajar en nosotros? En primer lugar, nos da garantía de salvación, ¿verdad? Dice allá en el libro de Efesios capítulo 1, 13, 14, dice de la siguiente manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Dice aquí Efesios 1, 13, 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Cuando oímos la palabra de verdad, cuando oímos ese evangelio de que nuestro Señor vino y nos dio una oportunidad de vida eterna, murió por nosotros en esa cruz y nos dio un regalo de salvación a nosotros mismos. Entonces, cuando venimos y nosotros le recibimos en nuestro corazón, es sellado con el Espíritu Santo, y eso significa que le pertenecemos a Él, ¿verdad? Porque Él selló nuestros corazones con ese amor, Él selló nuestros corazones con su presencia, Él selló nuestros corazones con ese sacrificio, con esa sangre derramada en esa cruz. Entonces nosotros le pertenecemos a Él, porque eso fue lo que selló nuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo es una garantía aquí, es una garantía de que Cristo va a venir por nosotros. Dice que son las arras de la herencia. Es aquí lo mismo que son las arras, es lo que le entrega, ¿verdad?, el novio a la novia cuando están en el altar casándose, ¿verdad?, que lo entregan, y es lo que significa que nunca le va a hacer falta nada, que va a haber prosperidad en la casa, ¿verdad? Esas son las arras. Entonces aquí está diciendo la palabra que acabamos de leer, que Él es el sello, ¿verdad?, el sello de la promesa, ¿verdad?, el sello de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención, ¿verdad?, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos está dando esa garantía de que Cristo va a venir por nosotros, de que Jesús va a venir por la iglesia, de que nosotros somos la esposa del Cordero y que Él viene por nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a vivir eternamente con ellos y para celebrar las bodas del Cordero allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, eso significa, ¿verdad? En primer lugar, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra vida eterna, de nuestra salvación, ¿verdad? En primer lugar. Segundo lugar, ¿qué es lo que hace también el Espíritu Santo? Cuando tú le das la oportunidad que trabaje en tu vida, cuando tú le das la oportunidad que Él more en tu corazón, cuando tú le obedeces, ¿verdad? Cuando tú te dispones a acatar los lineamientos que te da el Espíritu Santo, cuando tú te dejas guiar por Él, ¿verdad? Y tú afrontas cualquier circunstancia, pero tú vas de la mano con el Espíritu Santo. Él dice aquí que genera esos frutos del Espíritu.
¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Todos estamos llamados a dar frutos. Cuando dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, no estamos hablando de lo que hace la persona. Porque lo que sucede es que cuando la persona hace algo, puede ser muchas cosas, pero no sabemos las intenciones del corazón, cómo está y por qué lo está haciendo. Hay mucha gente que sirve en las iglesias, hay mucha gente que sirve en la obra de Dios, pero su corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Entonces no sabemos, nosotros no lo conocemos, Dios sí sabe. Por eso no puede ser un indicador ver qué tanto hace una persona para ver si es cierto que tiene frutos, porque los frutos que habla la palabra de Dios es los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos? El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. ¿Hay amor en la persona para con los demás? ¿La persona tiene misericordia con los demás? ¿Hay amor en esa persona? Si hay amor, ahí hay un fruto del Espíritu. ¿Hay paz en esa persona? ¿Se puede mantener tranquila en medio de la tempestad? ¿Puede mantener la paz con todos los demás? Ahí hay un fruto del Espíritu. ¿Tiene ese gozo esa persona a pesar de la turbulencia, a pesar de la tribulación? ¿Tiene gozo porque sabe en quién ha confiado? Ahí está ahí está la presencia de Dios. Tiene paciencia esa persona para saber esperar lo que Dios ha ofrecido, para saber aferrarse con fe a esas promesas de Dios para su vida. Tiene esa paciencia, esa persona no se descontrola. Ahí vemos el fruto del Espíritu. Es con su forma de ser, es la forma de actuar de esa persona. Tiene esa templanza. Esa persona cuando está obrando cuando está en la obra de Dios, tiene esa templanza, no lo mueve cualquier cosa, sino que está firme en lo que está haciendo, está cumpliendo su propósito. Ahí vemos cómo va obrando el Espíritu de Dios en la persona, transformándola. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando vemos esa transformación interior, porque los cambios siempre son de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Tenemos que vernos bonitos por dentro para reflejarlo afuera. Amén. Entonces los cambios son de adentro para afuera. Por eso digo yo, no tiene que ver con apariencia, tiene que ver quiénes somos nosotros en realidad. Cómo actuamos nosotros ante la adversidad. Cómo actuamos nosotros ante la necesidad. Ahí es donde se demuestra los frutos del Espíritu. Si una persona realmente ha nacido de nuevo, si una persona realmente está siendo guiada por el Espíritu Santo, es ahí donde lo demostramos, viendo los frutos del Espíritu. Y eso lo hacemos nada más. Esos frutos se generan nada más cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y le damos la oportunidad al Espíritu Santo que obre en nuestra vida, cortando todas aquellas acciones de la carne que a Él no le agradan. Todas estas personas que tienen estos frutos del Espíritu es porque han sido podados. Les han sido cortadas esas actitudes que antes venían, han sido transformados, son personas convertidas realmente al Evangelio y ahí podemos ver los frutos del Espíritu. No podemos ser igual que el mundo, no somos igual que el mundo. Amén, somos distintos. ¿Qué más dice aquí? Se puede mover en los dones del Espíritu. Este es otro beneficio. Se puede mover en los dones del Espíritu. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el que da esos dones. Lo vemos allá en 1 Corintios 12, 1, 7. Solo te doy la cita, tú puedes leerlo después. 1 Corintios 12, del 1 al 7. Ahí dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Él es el que entrega los dones. Él da los dones a las personas. Pero hay diferentes tipos de dones del Espíritu, ¿verdad? Están los dones de palabra y los dones de poder. Están los dones de palabra, que es la palabra y sabiduría, palabra de ciencia, la profecía, el discernimiento espiritual, los géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Estos son dones de palabra. Y están los dones de poder, que son la fe, la sanidad y el milagro, ¿verdad? Son dones que Dios da. ¿Y con qué finalidad las da? No los da para exhibirnos, ni mucho menos para generar dinero. Los dones del Espíritu que Dios nos otorga a nosotros son para ponerlos al servicio de la gente, para aquellos que necesitan, al servicio de la iglesia, al servicio de las personas a quienes vamos a ganar a Cristo. Porque si tú ves a Jesucristo, Jesús, ¿a dónde fue a sanar personas? En la calle, cuando andaba evangelizando. Ahí se les acercaban las personas, ahí sanaba Jesús a las personas. Cuando él andaba evangelizando, cuando andaba predicando,
¿verdad? Entonces nosotros el servicio o los dones que Dios nos da son para beneficio de las personas, no para nuestro propio beneficio, no para generar un negocio, no para exhibirnos, no para hacernos vanagloriosos. Que por mí sucedió esto. No, no es por nosotros. Nosotros no somos nada, nosotros no somos nadie. Sin Cristo no somos absolutamente nada, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros el que hace que sucedan las cosas. Es por el poder del Espíritu de Dios, no es por nosotros mismos, ¿verdad? Pero aquella persona que permite que el Espíritu Santo obre en su vida es la que Él le otorga estos dones. Y estos dones pueden ir subiendo de nivel, por supuesto que sí, porque tú entre más estás en presencia de Dios, más fortalecido estás y tus dones se pueden ejecutar a través de la unción. A través de la unción, y esa unción solo se alimenta en la presencia de Dios. Amén. Entonces, todo eso conlleva con el Espíritu Santo las ventajas que nosotros tenemos. Además, dice que podemos tener ese dominio propio. Óyeme, qué difícil es luchar con aquellas debilidades de la carne, ¿verdad? Hay mucha gente que está luchando con esas debilidades de la carne. Pero Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de amor, ¿verdad? De amor, poder y dominio propio. Dice aquí 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero yo quiero hacer énfasis ahorita que es un espíritu de amor y dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, o cuando tú amas a una persona, tú tienes dominio de no hacerlo malo. ¿Por qué? Porque tú no le quieres fallar a esa persona que tú amas. Tú dominas esas malas acciones. Tú dominas algo que vaya a suceder que le vaya a afectar a la persona que tú amas. Tú dominas esas acciones. Y cuando amamos a Dios, hacemos lo mismo. Sabemos que hay algo malo que va a suceder y decimos, no, yo no quiero fallarle a Dios. Se te presenta una oportunidad de venir y fallar a Dios, ¿verdad? Tal vez de caer en algún pecado, pero tú dices no. ¿Por qué? Porque eso le desagrada a Dios y yo lo amo a Dios, ¿verdad? Yo amo a Dios, no voy a caer en ese error. Y tú te abstienes por amor, por eso aquí espíritu de poder, amor y dominio propio. Cuando tú amas a Dios, tú puedes tener ese dominio propio. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios y no le quieres fallar. Amén. Ahora ya con esto termino, ¿verdad? Con esto termino y vámonos a Hechos 1:8. Por eso dejé esa partecita pendiente. Hechos 1:8, ¿verdad? Con esto termino, dice allá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es la promesa que nos da aquí? Que recibiremos poder. Ese poder viene cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo hacemos Rey y Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Ese corazón se llena de su Espíritu, ¿verdad? Y entonces nos da ese poder para venir y poder ser testigos ante las demás personas de lo que Dios hace con nuestras vidas a través del poder, a través del cambio que se ha manifestado en nuestras vidas. Podemos nosotros venir y dar esos testimonios en toda parte del mundo, como dice ahí, ¿verdad? Porque para eso, pues Dios nos da ese poder. No es para andarlo exhibiendo, sino es para venir y decir, el Señor tiene poder de transformar tu vida. El Señor tiene poder de sacarte adelante de esa dificultad, ¿verdad? El Señor tiene poder para sanarte, para liberarte. Y ese es el evangelio que nosotros llevamos a todas partes del mundo, donde nosotros venimos presentando el poder de Dios para sanar las personas, el poder de Dios para liberar a la gente, el poder de Dios que se transmite, que Él nos da cuando recibimos a nuestro Señor como Salvador personal. Y te voy a dejar ya un versículo ya, ¿verdad? En tu corazón, y es Gálatas 5:24, para que tú entiendas que nosotros no estamos llamados, los hijos de Dios, a atender las obras de la carne, que debemos de reprenderlas. Aleluya. Que debemos de reprender esas obras de la carne. ¿Por qué? Porque esas obras de la carne no traen beneficio para la obra de Dios. Las obras de la carne no nos hacen crecer. Las obras de la carne no nos hacen madurar. Las obras de la carne evitan que la presencia de Dios fluya.
en la atmósfera espiritual. Las obras de la carne no pueden continuar. Tenemos que venir a hacer nuestro esfuerzo. Dice aquí Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice, los que son de Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay aquí? ¿Cuántos son de Cristo los que me están escuchando? ¿Cuántos de Cristo hay aquí? Porque si tú eres de Cristo, eres hijo de Dios, no puedes continuar con la carne. Aquí claro dice, porque los hijos de Cristo han crucificado la carne. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No puedes estar con esos celos ministeriales. No puedes seguir con esa situación de poner en discordia a los hermanos. No puedes estar con esas, generando esas divisiones. No puedes estar con esas actitudes de sirviendo de tropiezo a otro. No puedes estar con eso, porque si eres una nueva criatura en Cristo, tú tienes que haber ya roto con esto de la carne. Tienes que haber crucificado la carne, porque eso no conlleva, no se relaciona con el Espíritu. Entonces hoy hemos aprendido esto, ¿verdad? Querido hermano, hermana, amigo, amiga, hemos aprendido que Dios no se agrada de esto, de esas actitudes carnales, ¿verdad? Y que el Espíritu con la carne no se conllevan. O somos de uno o somos de otro, pero no podemos ser ambos porque no se relaciona, ¿verdad? No se relaciona. Y es nuestra decisión ver de qué nos vamos a llenar. No para el bienestar de otros, aunque sí, en determinado momento sí, pero tiene que ser nuestro bienestar. Cuando tú vienes y tomas una decisión de decir, bueno, yo en este año que estamos iniciando, yo ahora le voy a poner menos tiempo a las cosas de la carne, le voy a poner más tiempo al Espíritu de Dios, lo voy a alimentar más a mi espíritu, voy a venir más en presencia de Dios, voy a incrementar mi lectura bíblica, me voy a proponer hacer el estudio de la Biblia, voy a meterme más con Dios. Te aseguro que muchas cosas de tu vida van a cambiar y la perspectiva, tú vas a ver las cosas distintas, y a tus hermanos, aquellos que les ponías tropiezo, vas a decir que ¿por qué hice yo eso? Si yo también tengo la posibilidad de hacer las cosas que Dios ha puesto en mi vida, de poder desarrollar y ejecutar aquello que Dios ha puesto en mi vida, ¿qué es lo que estaba haciendo? Tú te vas a entender de que estabas actuando mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a obrar en ti, te va a transformar y te va a hacer que veas lo que tú tienes, porque todos nacemos con un equipaje ya listo para poder ejecutar esa obra maravillosa que Dios ha destinado para nuestras vidas. Todos hemos nacido con un propósito, todos tenemos algo que realizar en este mundo, todos tenemos derecho a ejecutar ese propósito, y cuando se levanta la oposición máxima con alguien que sea del mismo cuerpo, no puede ser, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar esa actitud, porque entonces estamos diciendo que somos personas inmaduras, y Dios no puede utilizar personas inmaduras, Dios no puede respaldar personas inmaduras, Dios no hace caso de personas inmaduras, porque no están capacitadas para poder ejercer un ministerio, esas personas inmaduras. ¿A quién Dios le otorga los ministerios? Aquellos que han sido procesados, aquellos que Dios ha trabajado sus áreas inmaduras, aquellos que ya no viven por la carne, sino que se han crucificado, como dice la palabra de Dios aquí, y ahora viven por el Espíritu. A ellos Dios les otorga esos ministerios, que tú ves, esos ministerios poderosos, a ellos se les otorga, porque han crucificado la carne. Es cierto, puede haber dificultad, tal vez estén luchando, pero se mantienen. Se mantienen, ¿por qué? Porque esta es una lucha continua. Nosotros vamos a terminar de luchar con la carne hasta que estemos en la presencia de Dios y seamos 100% espíritu. Pero mientras estemos en este envase, aquí, en este envase, ¿verdad? Vamos a seguir luchando. Porque la carne siempre quiere otra cosa. Pero el espíritu anhela estar en la presencia de Dios. Entonces tú decides a dónde quieres estar, de qué te quieres alimentar, a qué nivel espiritual quieres llegar. Porque vamos hacia otro nivel. ¿Ok? Vamos hacia otra dimensión. Esa es la palabra que Dios me ha dicho a mí. Vamos a otra dimensión. Pero con la carne no puedes entrar a esa dimensión. No podemos entrar con la carne a esa dimensión a la que vamos. Tenemos que morir a la carne. Tenemos que
quitarnos la carne con el Espíritu Santo, o sea, darle más fuerza al Espíritu de Dios, darle más fuerza a esas acciones del Espíritu de Dios en nuestras vidas, a dar más fuerza a esos hábitos que nos ayudan a fortalecer el Espíritu para que podamos llegar a esa dimensión. Amén. Así es que esto es lo que Dios ha querido mostrarnos ahora. Continuamos mañana con otro tema, ¿verdad? Creo son 8 temas. Vamos así seguiditos porque creo que es mejor llevarlo de esta manera para que tú lleves la correlatividad de lo que Dios está hablando a través de esta serie de cómo vencer la carne. Pero es necesario que la pongamos en práctica. No podemos vencer la carne si solamente escuchamos, pero dejamos ir la palabra, ¿verdad? Que se la lleve el viento, como decimos. No, hay que tomar esa palabra, hay que guardarla, hay que venir y hacer nuestro autoevaluación, ¿verdad? Para ver cómo estamos y empecemos a trabajar con aquello que estamos fallando. Sé que no somos perfectos, sí estamos luchando cada día, pero es necesario que nos propongamos, ¿verdad? A no seguir con las mismas actitudes, sino ser cada día mejor ante la presencia de Dios. Ser cada día mejor, proponernos cada día alimentar más al espíritu que a la carne. Amén. Bien, vamos a orar en este momento. Señor, muchas gracias porque tú nos has regalado esta palabra en este momento. Sabemos que tú has querido que hablemos de esto y hemos hablado lo que tú has querido que hablemos, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta palabra, porque tú nos amas y tú nos quieres llevar a otra dimensión para que operemos sobre ello, sobre lo natural, que nosotros entendamos lo del Espíritu. Oh, bendito Señor, te ruego por cada corazón que está escuchando, que no se pierda esta palabra, Señor, que la palabra cumple el propósito, como dice tu palabra, para lo cual ha sido enviada. Señor, que todos pongamos esa reflexión, que recapacitemos de nuestro error y que vengamos a arrepentimiento, Señor, y que nos propongamos ser personas diferentes, esas personas que realmente traen esa luz para las demás personas, aquellos que representamos esa luz para los que están en tinieblas, que podamos ser esa guía para aquellos que necesitan orientación, que nosotros podamos convertirnos en eso, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Bien, dejo tu familia, Señor, en tus manos. Dejo a cada familia que me esté escuchando. Cada persona que está ahí, Señor, yo la pongo en tus manos. Cada persona que se va a dedicar a escuchar este mensaje posteriormente también, Señor. Yo lo dejo en tus manos, que tú bendigas su vida, bendigas su familia, Señor. Que guardes de su salida y su entrada, mi Dios, y que puedas hacer las transformaciones que necesitamos todos para poder agradarte a ti. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bien, muchas gracias por tu atención nuevamente. Te deseo una feliz noche, que Dios bendiga tu casa, ¿verdad? Que provea de todo lo que necesitas. Y bueno, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Te mando muchos abrazos ahí donde te encuentres. Que Dios Todopoderoso te bendiga, ¿verdad? Te guarde, que te dé un excelente sueño, ¿verdad? Y que puedas descansar para mañana estar dispuesto y listo, ¿verdad? Para todas tus actividades diarias, ¿verdad? Así es que muchas gracias nuevamente por tu atención y que pases una excelente noche. Bendiciones.